Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. La pandemia, como siempre, así se podría decir, en primera fila de los tormentos, a escala mundial. Vamos ya acercándonos a su segundo año y hay pronósticos incluso pesimistas en cuanto a que la cuarta variable, el Omicron, en enero y febrero podría estar haciendo estragos. Una verdadera tragedia que nos ha impuesto, quieras o no, un antes y un después. Estamos observando el comportamiento en los medios de alto desarrollo, particularmente Gran Bretaña, donde parece actuando en una forma más activa y letal, y ver de qué modo no hay derrame hacia nosotros, que tenemos necesidades de mantener la apertura de nuestro turismo y de nuestras actividades, porque evidentemente si se cierra más de repente, pues podríamos entrar en fases más críticas que no son convenientes. Bien, anoche, esto se graba viernes, el presidente hizo un anuncio interesante. Interesante en todos los sentidos. La carretera Las Américas, Molenillo, Samaná, es una carretera que generó inquietudes y dudas desde el principio. Evidentemente muy importante, y había que pasar los haitises con el menor daño posible. La construyó, tengo entendido, una empresa colombiana. Recuerdo que cuando ya estaban dando cierto paso, me tocó ir con mi familia, a los americanos míos, que estaban de vacaciones, mis sobrinos. Y la verdad que ese corte en los haitises resulta imponente. Quedaron una serie de observaciones, de curvas cerradas ahí, en las inmediaciones del Parque Nacional, que no tenía un buen diseño, pero la queja mayor era la cuestión del valor del peaje, el costo del peaje. El caso fue que en el ánimo público, una carretera importante, muy importante, no tuvo buena reputación, pero evidentemente fue una obra. Se estableció en el año 2002, que es cuando se contratara, un mecanismo que se suele establecer en ese tipo de construcción cuando hay una especie de concesión. La propia empresa que la fabrica, la construye, mejor decir,
se maneja el control de la misma y se hace el cálculo del tráfico. Calculan que una vez T va a transitar por ahí X cantidad de vehículos, que generará en un peaje de tanto esta suma, y que eso podría servir para pagar el resto del precio de la obra ya construida. Que para el supuesto de que eso no fuera suficiente y fracasar el cálculo del tráfico, de la densidad del tráfico, en todo caso el Estado asumía el llamado peaje sombra. Resultó muy oneroso porque el cálculo no fue acertado. Por las razones que fuere, ella no tuvo la intensidad del tráfico previsto. Quizás el propio costo del peaje desalentaba y el peaje sombra se hizo una carga odiosa y fácilmente en la percepción pública ganó antipatía. Yo no conozco en detalles la negociación que el presidente Abinader ordenara y controlara. Según vi, son unos 414 millones, me imagino que es lo que se le adeuda a la empresa, que llega a una transacción, no sé si era una suma mayor o menor, no lo sé. El caso es que se salió del peaje y hay como una especie de alivio y de regocijo, porque además el presidente anunció que le va a bajar el costo al peaje. Es previsible que en la medida que baje, vi un 20%, quizás no sea tan atractivo. Un 30% podría ser más interesante. La intensidad del tráfico va a aumentar y los montos finales van a ser altos. Y le va a dar más vida a la carretera y a la región, que es bellísima. De todos modos, fue una buena noticia. Una buena noticia, y en estos momentos en que estamos medio en depresión y con cierta tristeza y pesimismo por las cosas, cuando surge algo que se puede reputar buena noticia, a lo mejor es expresarla para el aliento de todos. Ahora bien, voy a entrar en un tema en el cual yo he tenido siempre particular interés, porque he vivido tanto, han sido tantas las situaciones de alto riesgo, de peligro, que he visto o me he encontrado, que identifiqué siempre ese como uno de los peores que podría llegar al país y generalizarse. Llegué a preparar una conferencia especial a solicitud de la Policía Nacional sobre el sicariato, pero ese ya es el del crimen, especialmente el crimen organizado. Al que siempre le temí fue el encargo de la muerte de parte de instancias de poder. Eso ha sido una fatalidad. Entre nosotros es un rosario doloroso de pérdidas muy sentidas las que hemos sufrido, y la verdad que viendo los balances es para entristecerse, sentirlo, lamentarlo.
Se cumplen ahora 20 años del asesinato de un senador de la República, Darío Gómez Martínez. A mí me tocó recibir quizás una de sus últimas cartas, cuando él me enviaba el proyecto que había elaborado, más o menos equivalente al que ya estaba en el Congreso, relativo a la ley de lavado de activos. Él era un furibundo partidario de la necesidad de castigar el lavado del dinero ilícito y trabajó en ese sentido. Era, desafortunadamente, nos explica, senador del partido de gobierno. Estoy hablando para los jóvenes. El que tiene 20 años, el que tiene hoy 30 años, tendría entonces 10. Y así. Es decir, que hay que indicarle, recordarle que se mató un senador de la República. Y en las circunstancias en que se produjo aquel espantoso hecho, realmente hubo motivos para la alarma. Sacaron de la cárcel 4 antisociales que estaban respondiendo a cargos de homicidio, que esa misma semana tendrían juicios pendientes, 1 o 2 de ellos con antecedentes. Y el arma utilizada se tomó de un arma retenida como cuerpo de delito o por alguna operación de captura en la Policía Nacional. Aquello fue un espanto, porque se complicó. Parece que uno de los 4 sujetos que sacaron para cometer el hecho habló, se inquietó y habló algo. La familia del occiso, de Darío, recibió la información de que corría peligro su vida, vino a la Procuraduría de entonces, dio la queja, la Procuraduría le dio seguridades de que no tendría ese hombre ningún trastorno. Llamaron a Monteplata, que tenía una celda de alta seguridad, le dieron seguridades, valga la repetición, de que no habría ningún tipo de riesgo para su vida. Y 2 horas después estaba muerto, apuñaladas. El asunto se complicó. Yo tuve el pesar, pero la honra de recibir en mi despacho a la madre del senador muerto y a una de sus hermanas. Estuvieron conmigo más de 2 horas, 3 horas. Me dieron explicaciones porque ellas, las pobres, desesperadas, quedaron expuestas a un torrente de información y contrainformación, todo oscurecido. Se habló incluso que el Senado iba a solicitarle al gobierno americano el auxilio tecnológico y logístico de FBI. No se hizo nada. 20 años. Y los autores de la orden, del encargo de matar al senador Darío Gómez Martínez, no se conocieron. Los nombres
ni los lugares donde podrían estar sirviendo, si civiles, policiales, militares, gente de poder, nadie. Lo mató nadie. Hubo un compañero ya muerto, senador de Monseñor Noel, Enrique López, que cuando fue a la clínica a verle agonizando, al salir usó una expresión muy significativa. Lo mató la ley de activos, de lavado de activos. Dígame, dense cuenta hoy, 20 años después, desde dónde han venido apareciendo cosas oscuras y preocupantes. Bien, a ese mismo despacho llega una mañana un par de amigos, José Francisco Peña Gómez y Jacobo Magluta, que ambos descansen en paz. Van donde mí y me dicen: estamos pasando por un momento difícil, hay una trama para matar a Peña Gómez. Hablaba Jacobo. El doctor Peña Gómez había pronunciado un discurso muy enérgico de oposición al gobierno, había aparecido un cadáver en el campus de la universidad y el doctor Peña Gómez, exaltado, parece que con una información confiable, porque no lo iba a decir si la información no era, al menos en principio, confiable. Dijo que lo habían arrojado desde un jeep militar en el campus universitario. Y eso creó un revuelo enorme. Y los mandos militares, el secretario de Estado de Fuerzas Armadas de entonces, los jefes de Estado Mayor, firmaron una querella por ofensa a las Fuerzas Armadas, un delito que va más allá de la difamación. Atiendan, ofensa. Y se creó ese revuelo enorme. El caso fue que Jacobo y José Francisco llegan. Venimos donde ti porque estuvimos donde Ney, Nivar Cejas, y me dijo: no, yo no puedo hacer nada. Vayan donde Vincho, que tal vez él, refiriéndose al presidente Balaguer, pueda oírlo, pero él no quiere que se le hable de eso. Había dicho al salir de la iglesia de San Rafael que ya estaba cansado de todas esas cosas, que él no quería que le trataran el tema. Juicio por ofensa a las Fuerzas Armadas, imputado José Francisco Peña Gómez. Recuerdo que yo, para quitarle un poco la presión a la reunión, le digo: Peña, pero te han brindado una oportunidad divina, porque cabe un discurso, la historia me absorberá como el de Castro cuando el Granma. Dice: no, doctor, no. El asunto es muy serio. Es muy serio. Es más serio de lo que usted piensa. Bueno, vamos a ver a Balaguer. Vamos a escribirle una carta. Yo la llevo y la pondero. Jacobo me dice: escríbele tú, que está acostumbrado a escribirle a él. Digo: no, hombre, si me identifica a mí en la carta, pierde fuerza. Háganlo ustedes. Y efectivamente se presentó una carta diciéndole que había sido
una interpretación incorrecta, que no había sido el ánimo de ofender las Fuerzas Armadas como tales. Bueno, estoy haciendo el relato para los jóvenes. Recuerden, 35 años, en aquel entonces, ¿cuántos años tendrían? Recién nacidos o muy pequeños. Llamo al secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, a mi extinto amigo Juan René Bochán Javier, y le digo, me dice, yo sé para qué usted me llama. No se empeñe, es imposible. Está negado, totalmente negado a que le traten el asunto. Pero yo lo voy a acompañar como usted me pide. Vamos a Palacio. Me hacen pasar con prontitud. El general Bochán entra y lo saluda, y cuando se va el presidente dice, un momento, general, espere ahí. Él todavía, el presidente, tenía cierta visión tubular, no estaba totalmente ciego. ¿Qué pasa? Bueno, yo he venido porque hay una trama criminal para matar a Peña Gómez. Y Jacobo y él estuvieron en mi oficina y parece que el asunto es más. No, Vincho, no, yo no me meto en eso, ya yo estoy cansado de oír chismes y diabluras. Es un problema con las Fuerzas Armadas, porque dice que el muerto lo tiraron las Fuerzas Armadas a la universidad. Presidente. No. Iba yo perdiendo el pleito. Lo he contado otras veces, pero lo estoy repitiendo, porque la palabra se la lleva el viento. Y los jóvenes están de por medio. Y este programa es fundamentalmente para los jóvenes. El programa del viejo es para los jóvenes. Mi esposa, doña Sogela, 3 semanas antes, leyendo el diario El Nacional, me dijo, pero Vincho, ¿y qué pasa con Peña Gómez? Pero Peña está loco. ¿Y por qué? Mira, había aparecido unas declaraciones del doctor Peña Gómez. Él era un orador formidable, pero también se disparaba, era exaltado. Y hablando de su partido y del color blanco, y de blanco como la cruz de la bandera, no como esa cruzada que anda por ahí, dedicada al contrabando. Era la organización aquella que doña Emma, la hermana del presidente Balaguer, tenía, que hacía obras sociales, mínimas, insignificantes, y se compara con lo que vino después. Para desgracia de la República, en cierto modo. ¿Cómo? Pero que él no puede decir eso, corre peligro. El doctor Peña iba a casa con frecuencia. Y era muy amable con mi esposa. Habla con él. Ella se preocupó. Ese sexto sentido de la mujer para intuir como la cruzada del amor, era lo que le estaba diciendo, es la que ejerce el contrabando. La suerte, la mano de Dios, que ella me había hecho ese comentario. Entonces yo le digo, presidente, debo decirle que yo estoy aquí además en favor de su familia. Se echó hacia adelante y me mira, ¿cómo? Sí, señor. Y le cuento
lo que mi esposa me había dicho. ¿Cómo? ¿Y tú tienes prueba de eso? ¿O sí? Si usted me autoriza, yo consigo el Nacional ahora, el diario El Nacional. Si ocurre algo con ese muchacho, que era Peña, la autoría intelectual de su muerte va a caer sobre su hermana y su familia. Vi ahí, gané el pleito, porque él hizo así. ¿Cómo? ¿Tú estás seguro? Sí, señor. Entonces llamó a un taquígrafo, creo que era Bautista que tenía. Llamen a Bautista. El taquígrafo llegó y me dice, ¿tú qué sabes de esto? Yo tengo calidad para... Claro, no serían los mismos querellantes. No. Usted es el comandante en jefe. Usted puede desistir a nombre de la institución y del Estado. Entonces él dictó la carta de desistimiento. En la noche me fue a visitar José Francisco Peña Gómez. Me dice, va solo, cosa que no hacía porque a veces iba acompañado de algunos de sus compañeros. Andaba con Polonio, pero dejó a Polonio en el carro. Polonio Pierret, que era de su intimidad. Y me dice lo agradecido que está, que él no tiene cómo pagarme ese servicio, porque ya todos sus amigos militares y políticos lo habían desahuciado. Y que el asunto era muy serio, muy serio, muy serio, muy serio. Yo le digo, dame los detalles. Porque tú que tienes la información, déjame tenerlo. No, eso es muy serio. Eso yo no lo quiero ni tratar. Días después, un oficial muy importante de las Fuerzas Armadas me dijo, lo salvaste porque el equipo que lo iba a ejecutar estaba listo para hacerlo. Le pregunto, dice, un equipo de San Isidro, efectivo, implacable, tremendo. Viene desde el tiempo de la revolución, de post-revolución. Se ha integrado ahí algo temible. Me lo dijo a mí un oficial importantísimo de las Fuerzas Armadas. Digo, bueno, entonces Peña y Jacobo tenían razón. ¿Por qué hago este relato así tanto en detalle? Porque hace como un año sentí temor. Se me presentaron esos presentimientos que uno no sabe si es instinto, intuición, qué es lo que está actuando. Por la seguridad de 4 mujeres. Dije, en la comunicación social hay que atender mucho a la seguridad de doña Alicia Ortega y de Nuria Piera. Están haciéndole un servicio inmenso al país en su periodismo de investigación. Están asumiendo responsabilidades increíbles, tocando intereses muy sensitivos, peligrosos y corren riesgo. Y 2 del orden del Ministerio Público de la Justicia. Miriam El Mambrito y Jenny Berenice Reynoso. Escribí
la pregunta, dos preguntas, y lo dije en la respuesta varias veces. No recibí información de nadie si se había puesto caso a mi advertencia. Pues bien, ahora, hace 3 meses, comienzan los expedientes, estos expedientes que están reflotando, que están brotando desde las entrañas del escándalo, increíblemente vergonzosos. Mi temor aumentó cuando se dijo que había una tarea de ubicación de Jenny Berenice, la encargada de la persecución criminal de la Procuraduría General de la República. Detienen un sargento, creo, un teniente y un miembro de la Fuerza Aérea. Me vuelve San Isidro. Yo que tenía, además, el agravio profundo, vital, para mí, insuperable ha sido siempre, de Orlando. Ese sacrificio que se hiciera de aquel periodista formidable, de aquel lirio puro del periodismo. Y sabía que los grupos que habían ejecutado venían de esa área de San Isidro. Me digo, ¡ay Dios! ¿Y esto por qué? ¿Qué está pasando? Ya son jóvenes oficiales, ya no son los mismos de antes, que habían estado en la revolución, son muchachos. Pero hay un sustrato, me parece, de organización o de camaradería, lo que fuere, peligroso. Viene ahora una nueva escalada del problema. Un sujeto, no sé su nombre, ni me interesa saberlo, comienza a visitar generales retirados de las Fuerzas Armadas, mayores generales, general de brigada, bueno, y los carros asignados por sus armas, al retirarlo, se quedaron con ellos porque es un mecanismo que tienen, como le dejan las armas, le dejan el auto, una manera de favorecer el retiro, ayudarle. Comienzan a recibir la visita del sujeto, que va a nombre de Berenice, Jenny Berenice Reynoso. Y dice que tiene que actuar porque lo van a hacer preso, lo van a desconsiderar en la calle, y que ella tiene interés porque eso, ella manda a buscar eso, porque eso está confiscado dentro del expediente horrendo que hay. Un expediente terrible, uno de los... Son todos terribles, pero este que está, ese es como el volcán de la Cueva Vieja de Palma de Mallorca, de Canarias, que no se conformó con un cráter, tiene cráteres, hoyos por donde quiera, y todos los días surge un nuevo fuego de escándalo. Bueno, ¿cómo? El jefe de Fuerza Aérea, que no lo conozco, lo veo en la jovencito, tal como pensaba, dice, no, yo no he ordenado eso. Pero decía que era la Fuerza Aérea porque Berenice lo había pedido. No, a nosotros no nos están haciendo auditoría, que yo sepa. Le preguntan a Berenice. Berenice dice, no, yo no he solicitado esos carros.
Yo no he querido actuar contra esos generales en retiro, todos mayores y tenientes y generales de brigada. ¿Qué hay aquí? Pensé. Hay un mecanismo que ahora en Haití quizás se dio la expresión más poderosa del mismo. Matar un personaje y enturbiar las cosas y crear tantos posibles autores intelectuales, la llamada patas de los caballos, que no se sepa realmente quién fue ni cómo fue. Lo primero que pensé, bueno, de algún modo alguien está dirigiendo esto para distintos motivos, para irritar el estamento militar, podría ser. Pero Jenny está bajo la mira de la investigación de posible atentado contra su vida o su integridad física. Y si se produce una tragedia de ese tipo, que sería una verdadera tragedia nacional, mientras más sujetos puedan aparecer víctimas de las arbitrariedades, de las exigencias desconsideradas de Jenny Berenice, mejor, porque si es más difícil averiguar quién. ¿Siguen ustedes el hilo de mi pensamiento? El hecho es que el asunto no es nimio. El asunto no es una especie de anécdota de acaso, algo pintoresco, no. Es algo que debe de ser estudiado con responsabilidad por la inteligencia y la autoridad apropiada del gobierno. ¿Qué hay detrás de ese tipo de maquinación? Porque puede tener otras implicaciones, las que dije al principio. Llevar molestia, perturbaciones, ofensas, si se entiende que eso ofende, al personal en retiro que tiene sus vínculos adentro, porque se formaron ahí. Muchos de los que mandan hoy, intermedios, fueron sus subalternos. Y eso es peligroso, porque puede tener otros propósitos. Entonces, como nosotros como familia hemos recibido la dolorosa experiencia de 4 asesinatos, 4, 1, 2, 3, 4, de personal de nuestra seguridad. Atiéndanlo. Alejandro Sánchez, el teniente Suárez, el teniente Encarnación, el teniente Montero, al salir para su lugar de trabajo, al amanecer, al llegar a su lugar de trabajo, asaltado por bandas, sujetos que encuentran incidentes, un cabo que viene de Nueva York, de la policía, que es retirado, un incidente, teniente Suárez. Oh, Dios mío, que tenía fama de ser un oficial muy distinguido y era un especialista en defensa civil. Yo vi su familia destrozada. Sin contar el portero de 32 años de mi residencia. Un balazo a milímetros del corazón, mientras descansaba en la sala de su casa día domingo. Es decir, nosotros sabemos de qué tipo de tormenta que estamos hablando. Y son hechos que, bueno, eso dicen, ¿no?, que cuando se producen entonces sirven para desarrollar caos.
el Bogotazo, se fue, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán le incendió la capital a Colombia y se conoce como el Bogotazo. Una de esas muchachas es sacrificada. ¿Cómo se sacrificó un senador? Hecho cumplido. Y lo que se derive de ahí no tiene nombre. Y la paz se pierde. Y toda esa torre entera de crímenes y delitos buscando impunidad se mete en el orgullo y en el desastre y el caos. Y entiende que habrá un borrón y cuenta nueva, una especie de amnistía, porque hasta una revolución puede surgir de eso. Eso puede ser detonante de un levantamiento social incalculable, que incluso en las condiciones actuales, dadas las circunstancias tan especiales de tensiones con un Haití manejado por bandas criminales, podría ser incluso pie para que se termine por perder la independencia nacional. Si el asunto no es sencillo, Jenny no es así, una muchachita muy brillante, habla en cibaeño, la trajeron de Santiago, y cómo no, es un símbolo de coraje, porque el presidente de la República, hay que darlo esto como un reconocimiento en su favor, las invistió a ella y a la Procuradora General como independientes. Le otorgó el respeto de la independencia y están actuando. Y la República aplaude. Dios mío. Y no solo la República. Vemos que en Estados Unidos se producen dos reacciones significativas. El secretario de Estado Blinken hace una definición de lo satisfactorio que es el trabajo del gobierno en la lucha contra la corrupción, que la corrupción afecta a la seguridad nacional de Estados Unidos. Y después en el Congreso, 4 senadores, entre ellos mi gran amigo Robert Menéndez, Marco Rubio, Cassidy y otros, hacen una resolución bipartidista describiendo la lucha de la corrupción como modélica. Y se habla del liderazgo de la República Dominicana en la lucha anticorrupción. ¿Quiénes están en la cofia, en la proa de ese adelanto? Esas dos muchachas, esos dos corajes. Es decir, que no se está hablando de tonterías. Es un tema a tratar en profundidad y con mucha seriedad. Mucha seriedad. Yo creo que el momento es tan difícil y tan alambicado, a veces pienso tan explosivo, que hay que vivir atento a lo que yo llamo los detonantes. Un incidente detona a la República, que evidentemente está en una fase tranquila, de paz, abierta, que hay un proceso de unidad bastante apreciable. Se está tomando conciencia de los peligros que existen con el desgraciado drama de Haití, que es mi tesis, ustedes la han oído. Supuestamente abandonado a su suerte por Francia, Canadá y Estados Unidos. Supuestamente. Pero muy apoyado por CARICOM. Y CARICOM por Naciones Unidas. Y Naciones Unidas y la numerosa presencia de los estados africanos, que no son cualquier cosa, ya de manos
y en amoríos espléndidos con la China superpotencia planetaria. ¿Ustedes creen que es una tontería lo que hay en la región? Hay ahora más necesidad que nunca de estar atento. No hay detalles. No hay acaso. Esto es un acaso. No. Déjame ver, ¿qué quiere decir esto? Si lo compagino con esto otro, me preocupo y lo advierto. Es el papel del programa. De manera que he querido reservarle a la seguridad individual de ellas, especialmente de Jenny, que parece ser, no es que sea la única y fundamental, de las 4 que menciono. El objetivo como que se ha visto más vulnerable, más alcanzable. No. Porque ella sirvió con Jean Alain y entonces no decía no, ella no decía no. Yo he contado algo que tuve yo cuando era funcionario en el Salón de las Cariátides. Había presentado el señor Izquierdo una querella contra Fomper, poderosa. Leonel Fernández se había rehusado a que la presentaran en la transición y le pidió que dejaran eso para la transición, que no lo hicieran antes de la campaña. Lo dejaron así y en agosto de ese año se introdujo en la transición la querella y contra las empresas que manejan la distribución de electricidad. Una querella poderosísima. Jenny era fiscal, yo director de ética. Nos juntamos en las Cariátides y le digo, ¿y cómo ha ido su trabajo, magistrada? Ya la dirección había notificado que quería estar atenta y cercana a la investigación. Y dije, bueno, doctor, esa gente es poderosa y tiene abogados muy grandes y muy buenos aquí. Eso me dijo esa niña. Yo le respondí, Jenny, guíate por la ley y tu conciencia. Bueno, lo intentaré, pero ya usted sabe. Ese no es el Ministerio Público de hoy. Que Luis Abinader le dice, ni que yo instruya, nadie puede darle a ustedes instrucciones, ni sugerir trámites, decisiones y pasos de ustedes. Ese es el cambio importante que hemos dado allí. Y hay que aplaudirlo. Pero a la vez del aplauso, ponerse en guardia. No solo es la sonrisa del aplauso. También hay que pensar en el luto de la tragedia que pueda sobrevenir por obra del crimen que está viendo las cosas posiblemente con otros criterios y que la impunidad la estén sintiendo alejándose, no tan fácil como en principio se pudo entender. Es decir, que el momento es de reflexiones, de responsabilidades. Nosotros le ofrecemos a esas 4 mujeres todo el apoyo moral que podríamos ofrecer, el respaldo absoluto por su valerosa actuación, especial y señaladamente a las del área del Ministerio Público, que son las que están, como se dice, cargando más pesado.
Dios las premia con su seguridad. No me cabe duda. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal 3 del cable, nuestra versión central, domingo a las 11 de la mañana. Que asimismo, Canal 22 y 52, 12 del mediodía de domingo, 9 de la noche de domingo. El Canal 22, 52, además, Claro, Altis, es decir, hay diversas canales y portales por los cuales estamos saliendo. YouTube, a partir de las 12 del mediodía, después de la versión central. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en otra entrega de La Respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.